Has mencionado el cortisol. El cortisol es un gran enemigo también de los progresos en el gimnasio, ¿no? Porque no sé Como, si... Sí, dime. como todo, o sea, el cortisol ha sido tradicionalmente el malo de la película y no es tan así. Quiero decir, el cortisol está ahí porque jugaba un papel, ¿no? El cortisol nos ayudaba enormemente a superar adversidades, a superar peligros, ¿no? El cortisol es una forma rápida de liberar energía, por ejemplo, ¿no? Primero, cuando tienes un estrés, tu cerebro lo primero que hace es generar adrenalina, ¿no? Y para aumentar el foco, aumentar la presión arterial, y el cortisol también potencia ese efecto y lo que hace es oxidar, bueno, más que oxidar, liberar sustratos energéticos, glucosa, ácidos grasos, y eso es bueno. O sea, de hecho, parte del entrenamiento, el efecto positivo, ese cortisol, como digo, ayuda a movilizar grasa y a sacar sustratos y a darte energía, ¿no? ¿Qué ocurre? Que lo que Pero es eso con bueno. niveles sanos. Tú hablas, claro, con niveles sanos, ¿no? Cuando no el problema es cuando se cronifica. Exactamente, ese era mi punto, ¿no? Iba a hacer la Mm. distinción entre un estrés agudo, como es el entrenamiento. El entrenamiento es un estrés agudo, ¿no? Para tu cuerpo es el equivalente de estoy escapando de un tigre. Y eso es bueno, generas ese subidón de cortisol, de adrenalina, y luego vuelves a la calma. Eso es bueno. Tu cuerpo no solo está bien preparado para eso, sino que lo espera. O sea, es parte de lo que necesita. ¿Cuál es el problema en el mundo moderno? Que esos niveles de cortisol, primero, mucha gente no los eleva de manera aguda y puntual, porque nunca hace actividades de máxima intensidad. Pero después ese cortisol tampoco está nunca bajo, porque tienen problemas, están pensando, como te decía antes, ¿no? ¿Cómo voy a pagar la renta, el alquiler? Mi jefe está enfadado conmigo, tengo problemas con la pareja. Y ese estrés más emocional, que no es físico, es emocional, siempre lo tenemos activado. Porque nuestro cerebro, yo siempre digo que para entender nuestro cuerpo o nuestro cerebro, tenemos que entender cómo hemos vivido, cómo hemos evolucionado durante toda nuestra historia como humanos, ¿no? Y nuestro cerebro está diseñado, entre comillas, para un mundo que ya no existe, para un mundo donde las amenazas eran físicas y, por tanto, ante un peligro, ante un riesgo, tenía que responder físicamente, liberando estas moléculas, estas hormonas que nos preparaban para qué, para luchar o para huir. ¿Qué ocurre? Que si ahora tienes una pelea como el jefe, pues ni luchar ni huir son buenas respuestas, ¿no? Sin embargo, nuestro cerebro es lo que sabe hacer. No tuvo tiempo para diseñar otras estrategias Mm. adaptativas. Por tanto, ante cualquier estresor moderno, cualquier preocupación, responde de la misma manera que hubiera respondido hace 10.000 años ante un tigre, ¿no? Ojo, con menos intensidad, pero ese cortisol constante, ese estrés constante de bajo grado es destructivo, ¿vale? Pero de nuevo, no es el cortisol en sí, sino estos niveles constantes que nunca están muy altos y nunca están muy bajos. Y ese nivel constante de cortisol es destructivo. ¿Por qué es destructivo? Porque nuestro cerebro de nuevo priorizaba, ¿no? Y cuando tenía esa amenaza, cualquier cosa de futuro, volviendo a lo de antes, como digerir comida, como regenerar tejido, como potenciar el sistema inmune, Se vuelve eso pasa a secundario. segundo plano. O sea, al momento queremos sobrevivir. Por tanto, Ujú. cortisol alto implica todos los recursos van a esto, a sobrevivir, ¿vale? Y por tanto, cuando tienes ese cortisol constantemente elevado, pues todas estas actividades de regeneración las tienes siempre aplazadas, las tienes a medio gas y por tanto más riesgo de enfermedad, ¿no? Si el sistema inmune está suprimido, pues más riesgo de infecciones, más riesgo de cáncer, más riesgo de cualquier problema, ¿no? Más problemas digestivos, como decía antes. Sabemos que el cortisol o este estrés constante genera problemas de motilidad, de estreñimiento, de problemas digestivos de todo tipo y por tanto tenemos que gestionar ese cortisol para volver a este ciclo, vamos a decirlo así, más ancestral, ¿no? De picos de vez en cuando, y un entrenamiento duro eleva el cortisol y eso es bueno, pero después bajar, oye, tranquilo, activamos lo que se llama el sistema parasimpático, que es más de relax, de descanso, de digestión, y esta sincronía entre el sistema, lo que se llama el sistema nervioso simpático, que es el de activación, y el parasimpático, que es el de relax, pues necesitamos volver a esos ciclos naturales, ¿no? De estrés, tranquilidad. Y ahora estamos siempre, no tenemos estresores muy fuertes, no nos exponemos a estresores fuertes que deberíamos, pero nunca estamos realmente tranquilos y calmados. Siempre tenemos algo ahí en nuestra mente que nos mantiene preocupados y con ese cortisol en un nivel que inhibe o interfiere con estos mecanismos de regeneración que tenemos, ¿no? Se habla mucho de la relación entre el estrés crónico y desarrollar cáncer, o sea, como factor cancerígeno. ¿Esto está científicamente demostrado o es más, está más popularizado en el terreno de la autoayuda o similar?
A ver, hay muchas cosas que no sabemos, ¿vale? Entonces, yo no haría una afirmación muy categórica en ese sentido, Ujú. pero como te decía, o sea, hay mecanismos plausibles, ¿no? O sea, en el momento que tú suprimes al sistema inmune, es un tremendo defensor contra el cáncer. Nosotros estamos constantemente, dentro de todas las duplicaciones o de las copias de las divisiones celulares que hacemos constantemente, o sea, estamos constantemente regenerando todos los tejidos, todos. Dentro de 10 años no hay nada en Alex, ni un átomo de Alex que siga ahí. Quizás en los huesos, que son los más lentos, pero tu piel va a ser nueva, tus músculos van a ser nuevos, tu intestino cambia cada semana, tus ojos, todos tus átomos van a ser cambiados, ¿no? Entonces, y en esas copias sabemos que se producen errores, se producen mutaciones que son agentes causantes en parte del cáncer, ¿no? Por suerte, tenemos un sistema inmune que está constantemente vigilando esas células mutantes y eliminándolas. Por tanto, es razonable pensar que si ese sistema inmune no funciona bien, hay más riesgo de mutación y por tanto más riesgo de tumores y más riesgo de cáncer. Sí, es razonable pensar eso, ¿no? Pero repito que hay muchísimos factores que influyen en el desarrollo de una enfermedad como el cáncer y por tanto esta conexión directa tampoco me atrevería a hacerla, ¿no? Ujú. Y ahora que nos hemos metido en el terreno de las hormonas, también cuando uno lee sobre todo esto de progreso muscular, de dietas, se encuentra en numerosas ocasiones con las palabras testosterona y estrógenos. Eh, Ajá. ¿El cortisol tiene algún papel? ¿La secreción de cortisol afecta a la secreción de testosterona? ¿Reduce los niveles de testosterona en el cuerpo? Sí, el cortisol crónico sí, volviendo a lo que decíamos antes, ¿no? Y por Ujú. ejemplo, uno de los indicadores que se usaba en los atletas para medir su grado de recuperación era el ratio testosterona-cortisol. Cuando este ratio bajaba, era un indicador de que quizás estabas entrenando demasiado, ¿no? Entonces, si hay una relación, y como digo, un estrés crónico reduce los niveles de testosterona, ¿vale? Dormir mal, por ejemplo, eleva el cortisol y reduce la testosterona, eso está muy demostrado. Lo mismo con una mala dieta sostenida en el tiempo, lo mismo con el sedentarismo. Entonces, sí hay relación. Pero, repito, que no es esa liberación fuerte de cortisol que se produce con el entrenamiento, sino Ujú. que es ese estrés más crónico sostenido en el tiempo por factores muchas veces más emocionales que físicos. Ujú. ¿Y por qué son importantes los niveles de testosterona a la hora de mejorar nuestra composición física? Bueno, la testosterona, a ver, por un lado creo que se ha Sobrevalorado. dado sobrevalorado, o sea, tiene importancia, pero no tanta como se piensa, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque hay estudios en hombres, bueno, primero es complicado, porque una cosa es la testosterona total y otra es la testosterona libre, que es más Mm. importante que la total, ¿vale? Pero incluso si hablamos de la testosterona libre, que es la realmente metabólicamente activa, vemos que en los estudios hay cierta correlación entre más testosterona libre y más desarrollo muscular, pero no es una correlación muy fuerte, ¿no? Es decir, cuando dos variables están perfectamente correlacionadas, es un nivel 1 y la testosterona, el crecimiento muscular está ahí, sin duda, y de hecho no hay nada más que ver a los culturistas dopados, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se mete en testosterona Claro. sintética? Y eso genera unos cambios brutales. Pero si hablamos de niveles fisiológicos, o sea, los que una persona no químicamente mejorada, bueno, mejorada entre comillas, puede generar, la correlación no es tan perfecta, ¿no? Y vemos que hombres, dentro de niveles normales, si tienes niveles muy bajos, sin duda va a influir negativamente en el desarrollo muscular, pero si estás dentro de los niveles fisiológicos, no es tan importante estar en la parte inferior del rango normal que en la parte superior. Ojo, es mejor estar en la superior, pero no es una excusa de alguien, no es que yo tengo menos testosterona y por tanto no voy a poder construir músculo. No. Y de hecho, las mujeres tienen muchísima menos testosterona que los hombres, como 15 o 20 veces menos, y el desarrollo muscular que tienen es un poquito menor, pero equivalente proporcionalmente. ¿Qué ocurre? Que genéticamente tiene una masa muscular la mujer mucho menor y por tanto que una mujer gane un 20% de masa muscular en términos absolutos es mucho menos que un hombre gane un 20%. Pero si hablamos del porcentaje de ganancia, ¿vale? Con el mismo entrenamiento, igual en el hombre es un 8% y en la mujer un 6%. No hay tantísima diferencia en cuanto a ganancia muscular y las diferencias de testosterona son enormes, ¿no? Entonces, resumen, la testosterona importa y si hablamos de niveles suprafisiológicos, o sea, hablamos de suplementación química
la diferencia es brutal, o sea, puedes ganar 8 o 10 kilos de músculo que no ganarías sin esa química extra, pero cuando hablamos ya de niveles fisiológicos, de niveles normales, naturales, la diferencia no es tan grande. O sea, importa, repito, pero no necesariamente vamos a poder predecir quién va a ganar más masa muscular en base únicamente a la testosterona. Es que en el mundo del culturismo, que claro, es el que yo estaba tomando como referencia, hay un gran amor por la testosterona y hay un gran pavor por los estrógenos. Una de las cosas que todos los que hemos leído un poco sobre el tema nos hemos encontrado en algún momento es, por ejemplo, que la soja hay que evitarla porque es estrogénica. A ver, no hay muchos estudios. Lo único que hay algunos estudios de observación donde se ve que efectivamente hombres que toman mucha soja tienen menos calidad en el esperma. Pero estudios mejor controlados lo que nos dicen es que, salvo que te hinches a comer soja, por tomar 2 vasos de leche de soja al día o tomar Tempe un par de veces a la semana, no pasa nada. O sea, no te preocupes, que no te van a crecer pechos ni va a cambiar tu composición corporal, ¿no? Entonces, algo puede haber, pero no en consumo razonable de soja. Y de hecho, ¿qué problema tienen? ¿Cuándo se da ese problema en los hombres? Con la ganancia de grasa. Cuando ganamos mucha grasa es cuando se empieza a producir un fenómeno que se llama aromatización, donde la testosterona se convierte en estrógenos. Y por tanto vemos hombres, pues sí, que parece que tienen pecho, Ginecomastia, ¿no? Exactamente, vemos que empiezan a desarrollar una acumulación de grasa más típica de la mujer, es decir, más grasa glúteo-femoral, ¿no? Los hombres solemos acumular más más grasa en la panza, perdón, las mujeres más en glúteos y caderas. Hombres con mucho estrógeno pues tienden a acumular más también en glúteos y caderas. Y hay un fenómeno que sí que a algunos autores les preocupa más, que es los famosos, estos químicos, lo que se llaman, o sea, estos estrógenos que se encuentran, por ejemplo, en plásticos, el BPA, ¿vale? Que sí pueden tener, lo llaman también como desreguladores endocrinos, que podrían llegar a tener algún efecto, pero no está claro hasta qué punto son problemáticos, y si es problemático en el plástico, si no lo es. Hay muchas dudas ahí, ¿no? Pero, de nuevo, la mejor forma de no tener que preocuparse de eso es no acumulando mucha grasa, que al final es la principal fuente de exceso de estrógenos en el hombre.